Buenas tardes a todos nuestros participantes. Hoy en nuestra segunda masterclass tenemos como ponente a Julián Betancourt, quien es realizador audiovisual y magíster en escrituras creativas. Adicionalmente, ha trabajado como editor independiente y ha sido docente en el área de audiovisuales. Actualmente trabaja como operador en el estudio de televisión de la Universidad Minuto de Dios. Muy buenas tardes a todos los que vinieron hoy a esta clase de guión. Espero que el tema que les voy a historias. No sé si alguien me puede confirmar si me estoy viendo ahí o qué es lo que se está viendo. De pronto alguien me puede indicar, no sé. Ah, listo, perfecto. Ok, bueno. Entonces, sí, como les decía Andrea, soy realizador audiovisual de la escuela y este año terminé la maestría en escrituras creativas, que es una maestría que se dicta ya mismo en la nacional. Esa maestría tiene varias líneas. Una de esas líneas es una línea dedicada al guión. Entonces, el objetivo principal de esa maestría es escribir un guión de largometraje completico, o sea, dialogado, secuenciado de principio a fin, con el formato estándar y tratando de seguir en la medida de lo posible, digamos, todos los cánones de escritura de guión que existen hasta el momento, ¿sí? Pues lo que uno tiene que hacer, lo que tiene que tratar de lograr la maestría es escribir una historia que se ajuste al modelo narrativo clásico. El modelo narrativo clásico, pues, es el que nos enseñan prácticamente todos los manuales de guión y es ese modelo que tiene un origen se puede rastrear como su origen en la poética de Aristóteles, que es como el primer manual de escritura dramática que se conoce en el mundo, ¿sí? Entonces, pues yo quería traerles a ustedes este tema del modelo narrativo clásico y cómo funciona al nivel del significado de las historias, em, para tratar un problema muy común y es eso que sucede en la mayoría de los talleres de guión, que suele pasar que uno arranca a escribir una historia y uno escribe su historia, pero no sabe para dónde va, ¿sí? Si le preguntan de qué va la historia, muchas veces se enreda a la hora de contar la historia, ¿sí? Em, Probablemente le dirán a uno que la historia no funciona, que uno tiene que ser más específico con lo que uno quiere decir y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, respecto a esto, pues lo que recomiendan siempre es aclarar la premisa de la historia, ¿sí? La premisa viene siendo esa fórmula que contiene el significado completo de la historia, ¿sí? Em, Tenemos varias definiciones de premisa que no sé si ustedes las alcanzan a ver acá en la presentación, ¿sí? Se dice que la premisa es la intención o el propósito que se tiene cuando se cuenta una historia. También otros van más allá y dicen que la premisa es la postura que asume el autor acerca del tema que está desarrollando en la historia. Y otros van todavía más allá y dicen que la premisa es una idea acerca del tema que el autor se encarga de demostrar mediante el relato, ¿sí? Entonces, eso convierte a la premisa más o menos como en una especie de fórmula, como en una argumentación casi que lógica, ¿sí? O sea, lo que le dicen a uno es, tú tienes que demostrar mediante tu historia la fórmula que escribiste en la premisa, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación que le dan a uno siempre que uno no sabe para dónde va con su historia, ¿sí? Le dicen, escriba la premisa, aclare la premisa y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno, como me pasó a mí en la maestría, uno trata de buscar la premisa. Uno empezó a escribir una historia, ¿sí? No sabe para dónde va y uno trata de aclarar la premisa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que uno escribe la premisa y uno no está seguro si esa realmente es la premisa de la historia, ¿sí? A mí me solía pasar que yo escribía la premisa, ¿sí? De acuerdo con lo que me recomendaban los manuales de guión y siempre llegaba a lo mismo, no estoy seguro de si esa realmente es la premisa de mi historia, me parece o yo siento que en el fondo eso no es lo que yo quiero expresar con la historia que estoy contando, ¿sí? Entonces, yo creo que la solución al respecto de eso no es lanzarse a escribir una premisa
¿sí? Que sea de hierro, que sea sólida, ¿sí? Sino más bien identificar el conflicto principal, ¿sí? Pienso que esa es como ese es el primer paso que se debe seguir cuando uno quiere realmente indagar acerca del significado de lo que uno está escribiendo para poder seguir escribiendo el guión, pero no perderse en el camino, porque uno puede empezar a patinar, uno puede empezar a crear personajes, a crear situaciones, a crear todo tipo de elementos que de pronto no lo van a llevar a uno a ese punto al que uno quiere llegar, ¿sí? Entonces, digamos que esto es como lo primero, ¿sí? Identificar el conflicto principal, ¿sí? Entonces, el señor que tenemos aquí, pues es el viejo Aristóteles, ¿sí? Aristóteles es el paradigma dentro de los estudios de guión, ¿sí? Prácticamente, o pues yo no conozco, no he escuchado de ninguno que realmente se salga de los presupuestos que Aristóteles planteó en la poética en el siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Eh, la poética de Aristóteles es un estudio que escribió Aristóteles acerca de la tragedia en el siglo IV antes de Cristo en la Grecia clásica. En esa época, la tragedia era como el cine de la época, ¿sí? La tragedia era el género dramático que la gente iba a ver en cantidad, ¿sí? Eh, ver una presentación de Edipo Rey de Sófocles en esa época era como, no sé, ir a ver, no sé, una película de Christian Bale o sí, algo por el estilo, ¿sí? O sea, Sófocles era el director del momento, ¿sí? Si existieran unos premios Óscares, ahí estaría Sófocles, estaría Eurípides, estaría Esquilo, ¿sí? Eran como las figuras del momento y el primero que estudió la estructura de cómo se construían estos dramas, pues vino a ser Aristóteles en la poética, ¿sí? Dentro de la poética, Aristóteles descubre, o no descubre, realmente lo que hace es establece una serie de partes que tiene toda buena obra, ¿sí? Según su concepto, según la lógica de Aristóteles, toda obra buena, ¿sí? Debe tener ciertos cánones, ciertos conceptos que pues, no se pueden eludir, ¿sí? No, dentro de esto, siempre tienen que haber, dime, ¿sí? Sí, sí, dime. ¿Qué es una premisa? Ah, bueno, listo, voy para allá otra vez. Ya pasamos por ahí, pero vamos de nuevo. ¿Listo? No sé si se ve acá, pero acá tengo varias definiciones de la premisa. ¿Listo? La premisa es la intención o el propósito que cuando se cuenta una historia, ¿sí? En otras palabras más castizas, de pronto se puede decir que es el mensaje que yo quiero transmitirle al espectador, ¿sí? Es como de qué es lo que usted quiere decir con su historia. Yo quiero decir esto, ta, 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 ¿sí? Esta es la premisa. Vamos, no se preocupen que vamos a ir viendo varios ejemplos a través de la clase. Vamos a dejar esto mucho más claro, ¿listo? Entonces, esta es la premisa, ¿sí? También se entiende como la postura que asume el autor acerca del tema que desarrolla en la historia. Entonces, yo hablo de los celos, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que dar una postura acerca de los celos, ¿sí? Y hubo un autor hace mucho tiempo llamado William Shakespeare que dio una postura acerca de los celos con una obra que se llama Otelo, ¿sí? Él dijo, los celos o el celoso termina por destruir al objeto de su amor y a sí mismo, ¿sí? Esa es la premisa de Otelo, ¿sí? Pero pues digamos que esas cosas no las vamos a cuestionar un poquito en la medida en que avance la clase, pero pues esa es la premisa de Otelo, ¿sí? Cada obra tiene su premisa y la historia que usted está escribiendo tiene una premisa, ¿sí? Seguro la tiene. Y si no la ha descubierto, pues la vamos a descubrir. Pero no nos vamos a forzar a escribir una premisa desde ya. Vamos a ir llegando al punto más importante, que es el conflicto. ¿Listo? Entonces sí, suele pasar eso, que uno se pierde, no sabe de qué va el asunto de su historia, no sabe si funciona, no le da esa sensación de redondez que tienen por lo general las historias que están bien acabadas, ¿sí?
que tú dices, no, la historia trata de esto, esto y esto, y la persona queda convencida de lo que esto te está diciendo, pues puede que de pronto la historia no le parezca muy interesante, pero está clara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Listo. No tenemos la premisa. No nos vamos a preocupar por la premisa. ¿Listo? Vamos a empezar por identificar el conflicto principal. ¿Listo? Y para eso nos vamos a remitir a Aristóteles. Vamos a recordar a Aristóteles. Un poquito de historia. Dentro de los presupuestos de la poética de Aristóteles, de su estudio de la tragedia, él define cosas como que siempre tienen que haber relaciones de causa y efecto entre las acciones, cosas como que el carácter y la acción debe ser coherente, ¿sí? O sea, digamos, si yo soy una persona de carácter colérico, ¿sí? Pues no sería coherente que yo me pusiera a llorar frente a una situación, ¿sí? Eso sería algo más propio de un carácter melancólico que de un carácter colérico, ¿sí? Es un ejemplo muy superficial del caso. Otro es la unidad y la completitud de la acción, ¿sí? Ya vamos a ver a qué se refiere Aristóteles cuando habla de acción, porque es donde uno se confunde. Uno piensa que acción es cualquier acción, y no. Ya vamos a ver a qué se refiere Aristóteles. Sujeción de las partes al todo, que no sobre nada. Entonces, ¿qué suele pasar en muchos talleres de guión? Que el script doctor coge el guión y coge y empieza a tachar y dice, esto sobra, esto sobra, esto sobra, esto sobra, esto sobra, ¿sí? Lo mismo que pasa en la edición, ¿sí? Las partes tienen que pertenecer al todo y ser importantes para ese todo. Si no juegan un rol importante en la definición de esa totalidad, sobran, ¿sí? Eso es más o menos lo que dice Aristóteles aquí. Y otro principio muy distintivo es, debe haber un carácter protagónico, que es el que lleva a cabo la acción, ¿sí? Entonces, digamos, en Edipo Rey, pues es Edipo, ¿sí? En Otelo es Otelo, casi todas las obras antiguas llevan el nombre del carácter principal. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer una distinción muy clara sobre lo que es la acción o el asunto, ¿sí? Tenemos acá que cada obra tiene ese asunto. Acá tenemos dos obras donde el personaje principal es Edipo Rey, ¿sí? Edipo, discúlpenme. La primera obra se llama Edipo Rey y la segunda obra se llama Edipo en Colono, ¿sí? Dentro de la vida de Edipo, el héroe de Grecia, de la Grecia antigua, sucedieron un montón de cosas, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a escribir una historia, no podemos contar toda la historia de Edipo, toda la vida de Edipo. No, tenemos que centrarnos en un asunto, ¿sí? Entonces, Edipo Rey, la obra de Edipo Rey, escrita por Sófocles, trata acerca de la búsqueda de Edipo por esclarecer quién fue el asesino de su padre, porque de no hacerlo, la pandemia que está azotando a la ciudad de Tebas nunca va a cesar. A él se le acerca alguien y le dice, vea Edipo, ¿sí? Acá se está muriendo la gente y la gente se está muriendo por una cosa. Hay un asesinato que no se ha esclarecido, el asesinato de su padre, ¿sí? Y si usted no nos dice quién fue el asesino, si usted no averigua quién fue el asesino, acá todo el mundo se va a morir. La ciudad va a colapsar, ¿sí? Ese es el asunto de Edipo Rey. Ese es el punto en el que arranca la historia de Edipo Rey, ¿sí? Él empieza a buscar quién es el asesino, quién es el asesino. La trama se va complicando hasta que Edipo Rey termina dándose cuenta de que el asesino es él mismo, ¿sí? Cuando Edipo Rey se da cuenta de que el asesino fue él mismo, él mató a su padre, a su propio padre, ¿sí? Y no lo recordaba. ¿El qué hace? Se arranca los ojos y se autoexilia de la ciudad de Tebas, ¿sí? Él dice, yo no merezco estar acá, un parricida no puede ser el rey de Tebas, etcétera, etcétera. Esa es la conclusión de Edipo Rey, ¿sí? Pero ahí no se acaba la vida de Edipo. Edipo no se murió, Edipo se sacó los ojos nada más, ¿sí? Edipo se va a vagar por toda Atenas, ¿sí? Y cuando ya él siente que se va a morir, él se va
Atenas, discúlpeme, vaga por toda Grecia, qué pena con ustedes, vaga por toda Grecia y cuando ya él siente que se va a morir, él se va a Atenas, ¿sí? Y habla con el rey de Atenas de ese tiempo que era Teseo, un héroe de la Grecia clásica también, ¿sí? Para pedirle permiso para que a él lo entierren ahí en Atenas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Que hay una leyenda de que el lugar donde se ha enterrado Edipo va a ser bendecido, ¿sí? El rey actual de Tebas, Creonte, el que reemplazó a Edipo, se entera de esto y el tipo se va a Atenas a decir que Edipo no puede ser enterrado en Atenas, que a Edipo hay que enterrarlo en Tebas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto de Edipo en Colono? Es la lucha de Edipo y de su hijo y de su hija, Antígona, para que a Edipo lo entierren en Colono, ¿sí? Que eso es al ladito de Atenas, ¿sí? Y no en Tebas. Entonces, ahí tenemos dos asuntos muy diferentes, ¿sí? Un mismo personaje y tenemos dos asuntos muy distintos, ¿sí? Bueno, eso era importante más adelante para aclarar el tema del conflicto. Quiero que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, vamos a aclarar otra cosa, otro principio aristotélico, la completitud de la acción. ¿Listo? Ya vimos que es un asunto, ¿sí? Entonces, para Aristóteles, ¿qué es una acción completa? Una acción completa es una acción que tiene un inicio, un medio y un desenlace. Así era Aristóteles. Él es muy lógico, el sentido común era su mayor cualidad, puede decirse, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende por inicio? Por inicio es todo aquello que no es consecuencia de nada anterior a eso. Eso es un inicio, ¿sí? ¿Qué se entiende por final? Un final es todo aquello que no es causa de nada posterior, ¿sí? Al final no le puede seguir nada más, ¿sí? Y el medio viene siendo consecuencia del inicio y causa del final. Muy sencillo, muy lógico, perfectamente lógico, todos lo entendimos. Ese asunto del que hablábamos anteriormente, en Edipo Rey o en Edipo en Colono, tiene que ser completo, es decir, tiene que tener un inicio, tiene que tener un medio y tiene que tener un final, ¿sí? ¿Cuándo inicia la tragedia de Edipo Rey? Pues cuando Edipo sale a las calles del pueblo y le dicen que la peste no va a cesar si él no descubre el asesino de su padre. ¿Cuándo termina la tragedia de Edipo Rey? Cuando Edipo se da cuenta que él fue el asesino de su padre, se saca los ojos y se autoexilia de la ciudad. Ahí tenemos la acción completa de ese drama, ¿sí? No va más allá. Lo que sucede en Edipo en Colono no nos importa, no tiene por qué importarnos, ¿sí? Tenemos una unidad completa, una unidad, ¿sí? Eso se llama unidad de acción. Pero entonces, cuando Aristóteles habla de acción, él realmente no habla de una sola acción, ¿sí? No habla de, no, yo agarro este pocillo, eso es una acción, pero no, cuando Aristóteles habla de una acción, habla realmente de una serie de acciones orientadas por un objetivo, con un inicio, un medio y un final, y que son el resultado de un conflicto principal, ¿sí? A eso se refiere Aristóteles cuando él habla de acción, ¿sí? Entonces, digamos que es más bien como una acción compleja, no es una acción sencilla, sino es una acción compleja, ¿sí? Em, Cuando hablamos de que esta acción es el resultado de un conflicto principal, nos referimos a lo que sucede en Edipo, y es que hay un conflicto que es, él tiene, Edipo, tiene que resolver quién fue el asesino de su padre y van a haber una serie de obstáculos que se le van a interponer en su camino. Porque hay de pronto un personaje que sabe la verdad, pero no es capaz de contársela a Edipo porque sabe lo que él puede hacer si él se entera de que él mató a su padre. Entonces, ahí tenemos un antagonista, tenemos una fuerza que va en contra de la motivación de Edipo, ¿sí? Este es el conflicto, esto es una expresión del conflicto que estamos viendo en esta obra, ¿sí? Ya vamos a desarrollar eso más ampliamente ahorita.
¿Listo? Por el momento, entonces, vamos a hacer un paralelismo con lo de inicio, nudo y final, con los tres actos. Siempre hablamos de los tres actos de una película, ¿sí? Se habla mucho de los tres actos de una película. ¿A qué corresponden realmente esos tres actos? ¿Sí? Esas divisiones, ¿a qué corresponden realmente? ¿Sí? El inicio, el primer acto, lo podemos llamar planteamiento y va a ser el planteamiento del conflicto. Realmente ese es el primer acto. El segundo acto es el desarrollo del conflicto. El segundo acto empieza cuando el conflicto se plantea y termina cuando el conflicto se resuelve, ¿sí? Por lo general, cuando el conflicto se resuelve, llegamos al clímax, ¿sí? En el caso de la tragedia de Edipo es cuando él entiende que él fue el asesino de su padre, ¿sí? Y el tercer acto viene siendo el final o el desenlace del conflicto, que incluye más o menos, digamos, las consecuencias de ese conflicto, y es que Edipo se saca los ojos, ¿sí? Que se autoexilia, que se va por su propia voluntad de la ciudad de Tebas, etc. Ahí tenemos los tres actos. De esos tres actos podemos afirmar una cosa y es, el conflicto es el corazón del drama, ¿sí? Esto, pues, no solamente sale de acá lo que estoy diciendo, sino pues ya se ha dicho mucho en muchos manuales de drama, de dramaturgia y de guión, ¿sí? Pero entonces tenemos que recordar eso. El conflicto es el corazón del drama. Por eso es importante primero saber cuál es el conflicto de nuestras historias. ¿Por qué es importante el conflicto? O sea, el conflicto es inherente a la vida. Estamos hablando de que cuando nosotros escribimos un guión, escribimos una obra de teatro o escribimos una novela, estamos haciendo ficción. Y la Sí, me apaga. ficción imita, Pero trata no de pone imitar la vida. ¿sí? Este me va a apagar esto. Está chingando. Que escucho algo por ahí. La ficción es inherente, perdón, el conflicto es inherente a la vida, ¿sí? Es tan sencillo como que si nosotros queremos vivir, necesitamos comer, ¿sí? O sea, la vida en sí es un conflicto, vivir es un conflicto, ¿sí? Porque para poder vivir tenemos que suplir ciertas necesidades y al nivel más básico, más animal puede decirse, eh, una necesidad básica es que necesitamos comer, necesitamos protegernos del clima, del frío, del extremo calor, ¿sí? Eh, Queremos evitar el dolor, ¿sí? Entonces, todas estas son cosas que nos llevan a movernos, ¿sí? La vida está plena de conflictos, digamos, es parte de la esencia de la vida, es el conflicto. Siempre que una voluntad se enfrenta a un obstáculo, hay una dificultad y tenemos un conflicto, ¿sí? Si yo quiero eh, conseguir comida, ¿sí? Y encuentro un primer obstáculo y es que la comida está lejos y tengo que pararme y tengo que ir por ella, yo ya tengo un conflicto. No es un conflicto demasiado intenso, pero es un conflicto, ¿sí? El conflicto no necesariamente es algo externo, no necesariamente es algo que provoque una lucha física evidente, como muchas veces lo pensaríamos, ¿sí? El conflicto puede llegar a ser interno, discreto y sutil, ¿sí? Sin ninguna manifestación externa. Entonces, un ejemplo de esto es un hombre que quiere pedir un aumento de sueldo, pero no se atreve, tiene un conflicto. Pero entonces, ¿nosotros qué manifestación externa vamos a ver? Digamos, no vamos a ver una gran manifestación externa en este caso, ¿sí? El guionista tiene que darse mañas para resolver ese conflicto de una manera interesante y visual, ya que estamos trabajando para el audiovisual, ¿sí? Y lo más importante de todo es que el conflicto es lo que genera emoción, ¿sí? Cuando nosotros vemos un personaje luchando por resolver un conflicto, vemos a un personaje que está viviendo una serie de emociones y esas emociones son las que generan la identificación. Cuando uno ve al otro ser humano sufriendo o luchando
o esforzándose, es cuando uno se identifica. Ahí viene la identificación, y la identificación es lo que nos engancha para ver una película, o para leer una novela, o para ver una obra de teatro, ¿sí? El conflicto tiene este elemento muy importante y es que genera la emoción. ¿Listo? Entonces, bueno, nuestro propósito, ¿vamos bien? Listo, entonces nuestro propósito es aclarar el nivel del significado de la historia. Nosotros queremos saber hacia dónde va nuestra historia, queremos saber qué es lo que queremos decir con eso que estamos escribiendo, ¿sí? Y no hemos podido todavía dar en el clavo. Listo, muchachos, entonces, bueno, vamos a continuar. Prometo ser un poco más sucinto. Entonces, estábamos hablando de esa necesidad de aclarar el nivel de significado de la historia, ¿sí? Concretamente, eso que tiene que ver con qué es lo que queremos expresar, ¿sí? Del drama, el objeto amado y a la destrucción del amante. ¿Por qué? Porque Otelo termina asesinando a su amada y suicidándose, ¿sí? Entonces, lo que les propongo es que primero descubramos el mecanismo del conflicto antes que formular premisas, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Me parece que el método de formular una premisa es castrante y tiende a provocar en la persona que está escribiendo, más bien es como un deseo de abandonar la historia, ¿sí? Como esto no funciona, entonces no voy a seguir escribiendo esto. ¿Qué nos recomiendan? Como está acá, formular la premisa y escribir una sinopsis corta o storyline que contenga todo lo que pasa en la película, ¿sí? En el storyline tiene que estar el inicio, el desarrollo y el desenlace de lo que sucede. Pero si nosotros no tenemos claro el conflicto principal de nuestra historia, ¿cómo carajos vamos a escribir una storyline bueno? ¿O cómo le vamos a apuntar realmente a la premisa de nuestra historia? ¿Sí? Entonces, vamos a meternos primero con el conflicto, no vamos a hablar de premisa. ¿Listo? ¿Cómo llegar a la premisa? Pues investigando el conflicto, ¿sí? Ya hablamos de Otelo. Los celos destruyen al objeto del amor y al amante. ¿Listo? Entonces, identificar el conflicto principal. Esto será... Ay, perdón. El conflicto principal tiene una particularidad que lo diferencia de los demás. Y es que, por lo general, es el que mejor se conecta con el carácter del personaje protagónico, ¿sí? Es el que mejor da en el punto del personaje protagónico, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que quieren decir con esto? Un momentico. Ya vamos a llegar a eso, entonces vamos a empezar a desglosar un poco el conflicto. Tenemos que empezar entonces por la motivación. Para llegar a definir el conflicto tenemos que empezar por la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es la fuerza que mueve al personaje, ¿sí? Entonces, puse un par de ejemplos, ¿sí? Una motivación puede ser saciar el hambre y otra motivación muy diferente es evitar el hambre. O sea, fíjense que estas dos motivaciones suenan muy parecido, pero no son lo mismo, ¿sí? Digamos, si yo deseo saciar el hambre, yo voy a tomar una serie de acciones que me conduzcan a saciar el hambre ya mismo prácticamente, ¿sí? En cambio, si yo deseo evitar el hambre, yo voy a tomar una serie de acciones que tienen que ver más con prevenir que eso vaya a suceder, ¿sí? Entonces, si yo quiero saciar el hambre, yo voy a buscar comida, alimento, pero si yo lo que quiero es evitar el hambre, probablemente lo que yo busque sea un trabajo para tener dinero y poder comprar un mercado, ¿sí? Entonces, digamos que estas dos motivaciones nos generan dos películas muy diferentes, ¿ok? Entonces, es importante aclarar cuál es la motivación, cuál es esa fuerza que mueve al personaje, ¿sí? En esto hay que ser bastante finos en la medida de lo posible, ¿sí? Porque, como les digo, la motivación va a terminar arrojándonos dos películas muy diferentes si no aclaramos muy bien este asunto. Entonces, ¿qué pasa con la motivación? Pues que la motivación le genera un objetivo al personaje
que surge como respuesta al estímulo de saciar el hambre, por ejemplo. Entonces, en este caso puede ser conseguir comida, ¿sí? Si mi motivación es saciar el hambre, mi objetivo va a ser conseguir alimentación, conseguir alimento. ¿Qué pasa? Que no todos los personajes van a reaccionar de la misma forma frente a la necesidad de saciar el hambre. La reacción estará condicionada por su carácter. Entonces voy a poner un ejemplo del mundo natural, ¿sí? Hay algunos, ¿sí?, que para saciar el hambre cazan, matan, ¿sí? Los carnívoros, por lo general, hacen eso, los cazadores, los depredadores, ¿sí? Pero hay otros que para saciar el hambre se roban la comida, esperan a que el león coma y van a comerse los restos. En cambio hay otros que toman el alimento que les brinda la naturaleza sin necesidad de matar. Por ejemplo, los herbívoros sencillamente se acercan a un árbol, se comen una fruta, etcétera. ¿Esto para qué? Esto para dejar en claro lo que les acabo de decir. No todos los personajes reaccionan de la misma forma frente a una necesidad, ¿sí? Eso depende del carácter. Si eso lo trasladamos a los seres humanos, pues podemos ya hacer como unas analogías. Ustedes mismos se las pueden ir imaginando, ¿sí? Este punto es importante. Ahora el siguiente, para que estemos claros. El carácter es la forma que el personaje tiende a reaccionar, la forma en la que el personaje tiende a reaccionar ante las circunstancias. Lo que les decía yo al principio, ¿sí? Si yo tengo un carácter colérico y alguien viene y me agrede, no sería coherente que yo me pusiera a llorar, ¿sí? Normalmente, cuando uno tiene un carácter colérico y alguien viene y lo agrede, uno lo que hace es responder con violencia, ¿sí? Eso es lo propio del carácter colérico, ¿sí? El carácter se revela en sus acciones, ¿sí? Cuando ustedes escriben un guión, solo se pueden valer de las acciones del personaje para revelar su carácter, ¿sí? Es una dificultad especial que tiene la escritura de guión que de pronto no tiene la literatura, que nos permite de pronto indagar dentro de su cabeza, dentro de su pensamiento, ¿sí? La escritura de guión no tenemos esa posibilidad, ¿sí? En el teatro, bueno, existe el monólogo, pero definitivamente es la acción lo que revela el carácter del personaje. Listo, entonces, ya hablamos de motivación, ya hablamos de objetivo, ¿sí? Ahora viene el asunto de las fuerzas antagónicas, ¿sí? Siempre que hay conflicto es porque hay un obstáculo que se opone a una voluntad, ¿sí? Hay una frase de un dramaturgo que se llama Yves Lavandier, que me parece que lo explica de una forma muy sencilla y muy clara. Una pared, por ejemplo, es un obstáculo para aquel que quiere pasar al otro lado, aunque no para el que pretende apoyar una escalera, ¿sí? Está clarísimo. O sea, si yo pretendo apoyar la escalera, la pared no es un antagonista, es más bien un ayudante. ¿Listo? Disculpen, acá quito esto. Listo. Entonces, ¿qué pasa con las fuerzas antagónicas? ¿Sí? Las fuerzas antagónicas pueden tener un carácter abstracto o colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cuando uno le dicen, bueno, ¿quién es el antagonista? La pregunta ¿quién? ¿Sí? Utilizar la palabra quién ya presupone que el antagonista es otro personaje, ¿sí? Entonces uno tiende a pensar que el malo de la película es el antagonista, ¿sí? Y uno condiciona la imaginación a pensar de esta manera muchas veces, ¿sí? Que entonces el antagonista, ¿quién es? El némesis, el archienemigo, ¿sí? Lo vemos de esa manera, ¿sí? Una manera, pues, bastante limitada, ¿sí? Las fuerzas antagónicas, ¿sí? Pueden tener un carácter abstracto colectivo. Un carácter abstracto lo puede tener, por ejemplo, un prejuicio, ¿sí? Si yo consigo una novia, ¿sí?
pero tengo un prejuicio, no sé, respecto de ella, que puede ser, no sé, me parece, pienso que su voz es chillona o algo, no sé, ¿sí? Tengo un prejuicio que se va a convertir en un obstáculo para lograr lo que yo quiero, que es tener una relación con ella. Bueno, este ejemplo no es muy bueno, pero yo creo que ustedes pueden ir pensando unos mejores, ¿sí? Entonces, ahí tengo una fuerza antagónica. Eso es una fuerza antagónica. Una fuerza antagónica puede ser también un principio moral, ¿sí? Por ejemplo, una fuerza antagónica puede ser no robar, ¿sí? Robar está mal, ¿sí? Si hay un personaje que tiene hambre, ¿sí? Y ve que tiene la posibilidad de robar, pero en su interior tiene este principio moral, ¿sí? De no robarás. Eh, Esto se va a convertir en una fuerza antagónica que va a derivar en un conflicto, ¿ok? Ok. Entonces, aclarando las fuerzas antagónicas, es que podemos ya formular el conflicto, ¿sí? Entonces, como les decía yo hace un momento, ¿sí? Tengo una necesidad que es conseguir comida para satisfacer mi hambre, ¿sí? Pero tengo una fuerza antagónica que es un obstáculo, que no me deja y digamos que es este conflicto moral, ¿sí? El conflicto moral, este principio moral que me dice que robar está mal, ¿sí? Ya tengo la fuerza antagónica, ya tengo la motivación, puedo formular un conflicto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Especialmente con el modelo narrativo clásico, ¿sí? Y es que en el modelo narrativo clásico lo que se nos recomienda, ¿sí? Y de verdad que funciona muy bien, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta, es que tiene que haber un matrimonio entre el carácter y el conflicto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Digamos que no todos los conflictos son idóneos para todos los personajes, ¿sí? Si nuestro personaje fuera una persona que está acostumbrada a robar, ¿sí? Y tiene hambre y ve que tiene la oportunidad de robar, el grado de conflicto es bastante suave, o sea, no tenemos un conflicto muy fuerte realmente ahí porque el personaje realmente no tiene ningún problema en robar, ¿sí? Pero si nuestro personaje fuera un tipo honrado, un tipo que cree firmemente en que robar está mal, en que robar es un delito, ¿sí? Pero tiene hambre, ¿sí? Y tiene una oportunidad de conseguir comida robando, tenemos un conflicto importante, ¿sí? Ahí tenemos ya un conflicto importante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Nuestro personaje puede que tenga profundidad y matices, pero tiene un rasgo dominante que resulta especialmente conflictivo. Ya nos han dicho que nuestro personaje tiene que tener una biografía, que tiene que tener una historia, mejor dicho, todo eso, ¿sí? Pero siempre va a haber un rasgo dominante, siempre va a haber un rasgo dominante en ese personaje que casi que lo define, casi que la parte define al conjunto, ¿sí? Y el conflicto más intenso para ese personaje es justamente el que pone a prueba ese rasgo dominante, ¿sí? Entonces, para un robar, para un hombre honrado, es un conflicto grande, ¿sí? Esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, o sea, hay que llevarlo a un grado de complejidad mayor, pero pues por acá vamos entendiendo. ¿Listo? Listo, nosotros tenemos un conflicto, ¿sí? Hemos formulado un conflicto. Tenemos un hombre honrado que tiene hambre y se le presenta la oportunidad de robar para poder satisfacer su necesidad de alimentarse, ¿sí? Tenemos el conflicto planteado. De aquí en adelante, todo lo que suceda en la historia va a ser denominado como acción dramática. Acción dramática. ¿Qué es la acción dramática? ¿Por qué es importante este concepto? ¿Qué es la acción dramática?
La acción dramática es aquella que está orientada por el carácter en una economía de medios y fines en dirección a la resolución de un conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que según el modelo clásico, nosotros no podemos poner a nuestro personaje a hacer cualquier cosa. No. Todo lo que él vaya a hacer tiene que ir en pro y en función de resolver el conflicto. ¿Sí? Todo lo demás, como diría Aristóteles, sobra. ¿Ok? Entonces, no todas las acciones son acciones dramáticas. ¿Sí? Si nuestro personaje que tiene hambre, en fin, que ya explicamos que es un tipo honrado, se sienta en un andén y agarra una cuchilla de afeitar y se quita unos pelos de la pierna, ¿sí? Tenemos una acción, pero no tenemos una acción dramática, ¿sí? A menos de que esto, de alguna manera, lo vaya a llevar a resolver su conflicto, ¿sí? Es un concepto un poco duro, pero que funciona en la ficción clásica, pues, de manera universal. ¿Listo? Ese es el concepto de acción dramática. Espero que lo tengan muy presente porque lo vamos a tocar de ahora en adelante. ¿Listo? ¿Qué cosa más sucede cuando ya tenemos un conflicto planteado? Surge lo que se llama la pregunta argumental. ¿Logrará nuestro personaje triunfar sobre las fuerzas antagónicas y alcanzar su objetivo? ¿Logrará Frodo Bolsón tirar el anillo del mal en las calderas de Mordor para terminar finalmente con el mal que acosa a la Tierra Media? ¿Sí? Esa es una pregunta argumental. No sé qué otra pregunta argumental puede haber. Hay muchísimas. No sé, Titanic. A ver, ¿cuál puede ser la pregunta argumental de Titanic? ¿Lograrán Jack y Rose sobrevivir a la tragedia del Titanic y conservar su amor? Bueno, no estoy muy seguro si esa es la pregunta argumental. De pronto tengo que revisar un poco mejor el conflicto de Titanic, pero por ahí va la cosa. ¿Listo? La resolución del conflicto implica un significado profundo, revela la posición que asume el autor frente al tema que ha desarrollado en el conflicto. Entonces, cuando ya uno plantea un conflicto, cuando uno lo desarrolla de una manera interesante, uno llega necesariamente dentro del modelo clásico a una resolución, ¿sí? Ahí es donde, según dicen los autores de manuales de guión, el autor tiene que tomar partido, el autor tiene que tomar una posición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo digo, qué pasaría si yo dijera que este señor, que es muy honrado y tiene hambre y enfrenta la tentación de robar, termina sucumbiendo a la tentación de robar y lo hace, termina robando, ¿sí? Él roba. Yo voy a tener un significado profundo muy diferente al que yo tendría si este hombre logra vencer la tentación del delito y no roba y consigue de otra manera su alimento. Son dos películas muy diferentes, ¿sí? Ya lo vamos a ver en más detalle con el siguiente paso. Llegamos al momento de elaborar la premisa. Ya tenemos un carácter, que es un hombre honrado. Ya tenemos un conflicto, y es que se le aparece la posibilidad de robar para poder satisfacer su hambre. Y ya tenemos una resolución. Entonces, resolución número 1. Escuchen esto, resolución número 1. El hombre roba. ¿Listo? ¿Qué premisa puedo extraer yo de ese drama? De un hombre que tiene hambre y no quiere robar, pero termina haciéndolo. Yo puedo decir que cuando el hambre acecha, eh, la honradez no es suficiente. Esa puede ser una premisa de ese drama, ¿sí? Cuando la honradez se agota, cuando el hambre acecha.
Eso es una premisa. Pero entonces, si yo digo que la resolución no es esa, sino que el hombre de alguna manera evita la necesidad de robar y consigue comida de otra manera, voy a tener un drama con una premisa totalmente diferente. En este caso puede ser que la persona verdaderamente honrada no tiene necesidad de robar para poder satisfacer sus necesidades, ¿sí? Son dos premisas muy distintas, son dos películas muy diferentes, ¿sí? ¿Qué opinamos nosotros al respecto de cada una de esas premisas? Pues ya cada quien se guardará su opinión. Lo cierto es que la premisa tiende a ser muy moralizante, o sea, tiende como a reducir todo en unos términos demasiado simples, ¿sí? Como si fuera prácticamente la moraleja de una fábula, ¿sí? ¿Qué nos dicen los manuales de guión? Que la premisa es una buena sinopsis del drama, ¿sí? Y tienen toda la razón, porque en una sinopsis necesitamos tener una visión de conjunto de todo el drama, del inicio, del nudo y del desenlace. Y si nos ponemos a analizar, pues en una premisa se cumple eso que se dice ahí, ¿sí? Los celos destruyen al celoso y al objeto de su amor, ¿sí? Inicio, tenemos un personaje que es un celoso patológico, ¿sí? Otelo, ¿sí? ¿Qué termina sucediendo? Que Otelo termina acabando con su amante y termina eh, suicidándose, ¿sí? Matándose a sí mismo. Tenemos prácticamente toda la historia está contenida en esa fórmula. ¿Listo? Bueno, y así llegamos un poco al final de esta exposición del drama, del modelo narrativo clásico, eh, en torno al significado de las historias, porque pues digamos que el estudio del modelo narrativo clásico no se agota acá, ¿sí? Pues por eso tenemos manuales de guión muy complejos, ¿sí? En ningún momento con esta exposición quiero simplificar o reducir el modelo narrativo clásico, eh, digamos, a unos elementos que lo conviertan en algo ya demasiado repasado, demasiado visto, porque es que realmente este modelo funciona muy bien, ¿sí? Este modelo funciona y sigue funcionando muy bien, ¿sí? Los conceptos que acabamos de ver, pues son sencillos de explicar, pero pues si tú los vas a aplicar en un drama, ¿sí? El drama puede ser lo complejo que tú quieras hacerlo, ¿sí? Pero esos principios van a estar siempre ahí en el fondo, ¿sí? La relación entre el carácter y el conflicto, ¿sí? Que el conflicto sea adecuado a ese carácter, que haya un matrimonio entre ese conflicto y ese carácter, ¿sí? Que la acción siempre sea acción dramática, incluso los diálogos deben ser acción dramática. El diálogo tiene que ser entendido como acción. ¿Por qué? Porque mediante el diálogo, el personaje lo que busca es agotar instancias para lograr su objetivo, ¿sí me hago entender? O sea, el personaje no habla porque sí, el personaje habla porque tiene una meta, ¿sí? Y de pronto el diálogo no revela sus intenciones, pero mediante el diálogo el personaje sí manipula las situaciones para lograr su objetivo, ¿sí? Entonces ahí es donde el concepto de acción dramática sigue siendo muy importante y no va a dejar de serlo dentro de este modelo. ¿Listo? Ya para finalizar, quiero, bueno, proponerles una reflexión, una discusión si lo quieren tomar por ese lado, como sea, y es pues invitarlos un poco a ver también como la otra cara de la moneda, ¿sí? La otra cara de la moneda, a invitarlos un poco a reflexionar acerca de que este modelo, ¿sí? Que lo vemos prácticamente, que está prácticamente en casi todas las ficciones que vemos, ¿sí?
cuando vamos a ver una película, casi siempre se cumple este modelo, ¿sí? En el 98% de las veces, ¿sí? Cuando vemos una serie en general, ¿sí? Todo responde a este modelo. Pues también existen otras narrativas, ¿sí? No es la única y seguramente ustedes conocerán, ¿sí? Otras narrativas que se definen por qué, principalmente, o se empezaron a definir por qué. Se empezaron a definir por el hecho de que la acción dramática empezaba a entrar en una crisis, ¿sí? Entonces ya nosotros no veíamos personajes que estuvieran todo el tiempo actuando en función de resolver unos objetivos y en torno a satisfacer unas motivaciones muy claras, ¿sí? Puede decirse que el el neorrealismo italiano dentro del cine, es el movimiento que primero se aventura a hacer esto, ¿sí? Porque realmente, pues, el cine, aunque pues es un arte que hace uso del drama, eh, pues, y a pesar de que es el arte más joven que hace uso del drama, el cine de ficción, es como el más conservador de todos, porque digamos en el teatro y en la literatura, pues ya tenemos un montón de ejemplos de estructuras que desmontan el concepto de acción dramática, que desmontan por completo el modelo narrativo clásico, que desmontan por completo lo que planteó Aristóteles en su Poética, ¿sí? Entonces, es el neorrealismo italiano el primer movimiento que empieza a experimentar con esto, ¿sí? Hay una película que no sé si ustedes se la hayan visto que se llama Alemania Año Cero, de Roberto Rossellini, es una de las primeras películas de ese movimiento, ¿sí? Que cuenta la historia de un niño que vive en la ciudad de Berlín, destrozada por los bombardeos de los aliados, se acabó la guerra, se murió Hitler, vencieron los aliados y quedó Berlín destrozada y sus habitantes luchan por sobrevivir en las ruinas de la ciudad. ¿Qué pasa con este niño? Pues que este niño quiere ayudar a su familia está completamente pobre. Juli, Dime. o sea, es que nos estamos quedando sin tiempo otra vez, entonces no Ay, sé Dios si mío. vas a hablar, entonces Listo, bueno, no, voy a redondear, voy a redondear, Ah, bueno, bueno. voy a redondear. ¿Listo? Bueno, no voy a seguir con la sinopsis de Alemania año cero. Entonces, mejor que se la vean y la analicen de acuerdo a estos presupuestos que yo les acabo de contar. O sea, véanse Alemania año cero o véanse La Aventura y díganme qué pasa con la acción dramática en esa película. Díganme cuál es el conflicto, díganme qué pasa con el conflicto, díganme cuál es la relación que tiene el personaje con el conflicto, ¿sí? Se van a dar cuenta que muchos de estos parámetros que tenemos acá empiezan un poco como a desarmarse, lentamente se vuelven cada vez más borrosos, ¿sí? Hasta el punto en que llegamos a ver una película como Gumo. No sé si alguno de ustedes se habrá visto Gumo, ¿sí? Una película en la que pues uno como espectador desprevenido, que está acostumbrado a ver películas o a ver series o a ver programas que están construidas dentro de este paradigma clásico, ¿sí? Lo que ve uno es una serie de personajes que actúan, pero uno no entiende por qué y uno no entiende para qué. Hacen un montón de cosas, suceden un montón de cosas y de repente la película se termina, ¿sí? Pero la película trata de expresar algo, la película dice algo, la película habla sobre la sociedad, la película trata una problemática social. Lo mismo hace Rodrigo de No Futuro, ¿sí? Película colombiana dirigida por Víctor Gaviria, ¿sí? Víctor Gaviria que se inspiró mucho en en el neorrealismo italiano, ¿sí? Uno se ve Rodrigo de No Futuro y uno no entiende qué es lo que le está pasando a Rodrigo. Uno no entiende bien qué es lo que le está pasando a Rodrigo y uno no entiende muy bien qué es lo que motiva sus acciones, ¿sí? Es una narrativa diferente, ¿sí? Al final Rodrigo termina lanzándose de un edificio, muy probablemente para escapar de la atmósfera violenta de ese Medellín de los 80, donde todos Juli, sus...
compañeros. Una Dime. pregunta, ¿vas a hablar sobre los guiones? Los que te Eh, enviamos de la convocatoria. Chicos, yo les quería proponer al respecto una cosa. Yo no alcancé a leer los guiones, pero yo los voy a leer y si ustedes quieren, o sea, a las personas que me enviaron guiones, yo les respondo. ¿Sí? Les respondo por correo electrónico o no sé cómo cuadramos, pero yo les contesto. ¿Listo? No alcancé a leer los guiones. Igual, pues creo que estamos recolgadísimos de tiempo, ya desde un principio lo estábamos. Entonces, está difícil tocar ese tema ahorita, pero a los que me manden guiones, yo los leo y les respondo. Pero entonces, porfa, pues, infórmenme de quién es, ¿sí? No sé, me dejan sus datos, su correo, pues para poderles responder. No sé si les parece que lo hagamos de esta forma. ¿Sí? Ya para terminar, esto es el final, ahora sí, final de verdad. Quiero recomendarles una lectura, para los que lo quieran hacer, de Juan David Cárdenas. Juan David Cárdenas es un filósofo y un realizador de cine y televisión, que escribió un artículo que se llama El cine clásico y su doble anacronismo del mito y del héroe. En ese artículo, él lo que hace justamente es poner en cuestión un poco este modelo clásico, ¿sí? En ningún momento tratando de demeritarlo a nivel artístico, porque este modelo ha generado películas que son joyas, ¿sí? Que son patrimonio de la humanidad. No se trata de eso, sino se trata de poder abordar otras narrativas y contar la naturaleza humana desde otras perspectivas, ¿sí? Entonces, ahí les dejo el artículo. Si alguien les voy a mandar por el chat el link, está en internet, para los que lo quieran leer. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su paciencia. Y Listo, pues, Julián. Muchísimas no, gracias bueno, por formar parte de nuestra segunda masterclass. Igual pues seguiremos en contacto. listo. De una, les voy a dejar por el chat, les voy a dejar el link de este ensayo. Listo, Juli. ¿Listo? Espero que no haya sido demasiado extenso, pero sí veo que me extendí un poquito. No pasa nada. Fueron datos muy interesantes. Yo tomé apuntes y todo. Ay, bueno, re bien. Espero que sirva de algo. Obvio, tenemos que aprender mucho más. Para Claro. eso que hacemos las masterclass. Igual, o sea, Sí, estaremos en contacto contigo para cualquier cosa. Y nuevamente gracias de parte del equipo de Vecine, gracias a todos los invitados. listo, Ojalá. muchachos. No se les olvide que si me quieren enviar los guiones, yo los puedo leer y les respondo. Sí, ¿Listo? Ahí por el correo, les copio acá el correo. Se los voy a poner acá en el chat sí, por si claro. acaso. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme. Espero que no haya sido demasiado extenso, pero sí veo que me extendí un poquito. No pasa nada. Fueron datos muy interesantes. Yo tomé apuntes y todo. Ay, bueno, re bien. Espero que sirva de algo. Obvio, tenemos que aprender mucho más. Para Claro. eso que hacemos las masterclass. Igual, o sea, Sí, estaremos en contacto contigo para cualquier cosa. Y nuevamente gracias de parte del equipo de Vecine, gracias a todos los invitados. listo, Ojalá. muchachos. No se les olvide que si me quieren enviar los guiones, yo los puedo leer y les respondo. Sí, ¿Listo? Ahí por el correo, les copio acá el correo. Se los voy a poner acá en el chat sí, por si claro. acaso. ¿Listo? Me envían sus guiones y bueno, y el nombre para saber quién es. Listo, muchachos. Entonces, que me les vaya muy bien. Chao. Listo. Chao, chao. Gracias, Julián. Gracias, chicos. Gracias, Juli. Nos vemos en la próxima masterclass. Gracias.